Pues damos el tiempo de palabra. Hoy vamos a entrar a la cuarta parte de nuestra serie, se llama Conceptos Cristianos Básicos. Conceptos Cristianos Básicos. Vimos 3 conceptos las semanas pasadas y el primer concepto que vimos es el pecado. Tuviéramos el concepto sobre lo que es el pecado verdaderamente. Lo segundo, vimos que era la santidad, también un concepto bastante importante que tenemos que entender dentro de nuestra vida, entender que Dios nos llamó a ser santos. Y el tercero, también que fuimos llamados a qué? A ser libres, a libertad, ¿de acuerdo? Entonces, la libertad que Cristo nos ha dado fue el tercer tema. Y hoy vamos a ver un cuarto concepto en el cual es parte importante que usted tenga conocimiento, porque es un principio de año y es importante que usted entienda. ¿Cuántos de ustedes acá en cierto momento, a principio de año, agarran y dicen, yo tengo un propósito de año nuevo? ¿O no? Muchos ponemos que bajar de peso, otros que ahorrar, muchos, pero hay muchos propósitos. Pero verdaderamente hemos perdido por los propósitos más importantes. Por eso hoy voy a hablar sobre la verdadera iglesia y su propósito. La verdadera iglesia y su propósito, ¿de acuerdo? Tenemos que entender cuál es el propósito de la verdadera iglesia, cuál es el verdadero propósito que nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra, y ese es el propósito fundamental en el cual tenemos que estar, o que estar nosotros, nuestra visión tiene que estar apegada a eso, ¿de acuerdo? Y para esto, vamos a ver el texto, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, por favor. Y vean lo que Pablo le escribe a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que estando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, es importante que estudiemos en sí nuestra vida, en la vida cristiana. Es importante que estudiemos sobre la iglesia y el propósito en el mundo de esta iglesia. Y cuando nos referimos a la verdadera iglesia del Señor, tenemos que tener bien claro que no estamos hablando de una religión o de una denominación cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos esos conceptos con lo que es la verdadera iglesia. ¿De acuerdo? La verdadera iglesia. ¿Y quién estableció la verdadera iglesia? Cristo Jesús. Y quiero comenzar precisamente definiéndote qué es religión, la que sigue. ¿Qué es religión? Porque te digo, muchas veces confundimos eso. ¿De acuerdo? Que el estar, no es que yo tengo la verdadera religión, y no es eso. Hablamos de la verdadera iglesia. Ahora, ¿qué es religión? La que sigue. Religión, encontré una definición, dice, es un sistema de creencias, dogmas, reglamentos y rituales para alcanzar, por medio del cumplimiento de ellas, la salvación del alma, dejando de lado las enseñanzas bíblicas de la salvación por gracia, mediante confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿De acuerdo? Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De acuerdo? La religión normalmente se ha ahorita desviado, se ha transversado. ¿Por qué? Porque últimamente, sí, ha empezado a enseñar filosofías y huecas sutilezas siguiendo tradiciones de hombres. Y se ha perdido verdaderamente en sí lo que Cristo está enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, es parte importante de que nosotros comprendamos y entendamos de que nosotros tenemos que seguir verdaderamente lo que Cristo nos enseñó, ¿de acuerdo? Y no llevar los inmensos de este mundo. Es parte importante. Hay muchas tradiciones en muchas religiones, las cuales son simplemente inventos del hombre. Y si usted se pregunta, ¿esto viene de la Biblia? No viene. Pues entonces, ¿por qué lo hace? Me explico, esto viene de la Biblia, ¿por qué lo hace? Es que así me lo enseñaron mis padres. Es que así lo tengo que hacer. Son tradiciones, son filosofías, son huecas sutilezas, son tradiciones de hombres, son rudimentos conforme al mundo. Y eso trata simplemente de traer atracción,
de traer que las personas normalmente que vean algo atractivo dentro de eso. Y no están llevando simplemente la doctrina de Cristo. ¿De acuerdo? Es parte importante. Ahora, ¿qué es una denominación? A muchos nos han preguntado, ¿qué denominación perteneces o no? ¿Verdad? Bueno, una denominación son organizaciones cristianas que funcionan con un nombre, una estructura y una doctrina definida, que pueden ser diferentes formas de celebrar cultos, diferentes formas de adorar a Dios y de predicar el Evangelio. Y la mayoría de las denominaciones cristianas forman parte de la Iglesia de Cristo. Una denominación normalmente, por ejemplo, hay muchas denominaciones, la presbiteriana, los pentecostales, los neopentecostales, los sabáticos, los nazarenos, los bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Son denominaciones cristianas, ¿de acuerdo? Son grupos que se asociaron o están asociados para en sí predicar una doctrina basada en la forma en la que ellos conducen su doctrina, ¿de acuerdo? La iglesia cristiana a la que nosotros pertenecemos no tiene una denominación, nos llamamos cristianos simplemente, pero sí tenemos nosotros una cobertura. Nosotros pertenecemos a Tribu y Miel, ¿de acuerdo? Es parte importante. Esa sería nuestra denominación. Simplemente venimos ¿de qué? De una denominación neopentecostal, pero pertenecemos ¿qué? A Tribu y Miel, León, Guanajuato, ¿de acuerdo? Entonces, una denominación, ¿qué es eso? Una organización cristiana que funciona con un nombre, con una estructura y una doctrina, ¿sale? Y eso es una doctrina definida, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos aquí. Y se puede ser parte de una religión o de una denominación cristiana, pero no ser parte de la verdadera iglesia del Señor. Hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, pero eso no significa que tú pertenezcas a una religión o a una denominación, significa que tú estés dentro de la verdadera iglesia del Señor. Ya que la iglesia del Señor está formada por aquellos que han confesado, han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y se convierten en ¿qué? En templos vivientes del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Tú eres un templo viviente del Espíritu Santo. Si tú sientes y conoces que el Espíritu Santo vive en ti, tú eres parte de esa iglesia. Pero si tú verdaderamente el Espíritu Santo no muere en ti, perdóname, pero no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo redarguye constantemente tu vida cuando tú estás haciendo algo mal, algo que a Dios no le agrada. Y va a estar constantemente redarguyéndote. Eso es parte. Afuera del mundo le llaman conciencia, afuera del mundo le llaman moral. Pero como cristianos nosotros le llamamos el Espíritu Santo. La palabra dice, la que sigue, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:16 y 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entendamos que este cuerpo ya no nos pertenece. En ese cuerpo mora el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Y tú te vas a dar cuenta rápidamente, porque cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, transforma tu vida. Es la manera de transformar. El Espíritu Santo va a redarguir tu vida, va a llevarte a un arrepentimiento. Es el que te lleva al arrepentimiento de pecado. No hay nada más que te pueda llevar a un verdadero arrepentimiento de pecado más que el Espíritu Santo en tu vida. Y si tú verdaderamente estás constantemente pecando, fallando, y estás con un piecito aquí y un piecito acá, cuidado. Y no hay nada que tú sientas en tu vida y que digas tú, ay, pero hice algo y no lo sentí. Es cuidado, porque no puede ser. Ten cuidado. Tú quizás nada más estés llevando una religión y una denominación, pero no estás dentro de la verdadera iglesia del Señor. Amén. Pero ahora, ¿qué es la iglesia? Porque muchos creemos, no ir a la iglesia. ¿A qué llamamos iglesia? A la construcción, al templo. Y no es así. No es así. Vea, ¿qué es iglesia? La que sigue. Definición. Es el pueblo de Dios que ha recibido la salvación por medio de Jesucristo. Es el pueblo de Dios que ha recibido la salvación por medio de Jesucristo. Y mira, de la palabra griega, eclesia, formada por la palabra ek, que significa fuera, y la palabra eclesia, ¿sí?, que significa llamar.
Es decir, que la palabra iglesia significa literalmente los llamados fuera, o los que han sido llamados fuera. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que la iglesia son todas aquellas personas que han sido llamados fuera por nuestro Dios, que han sido llamados fuera del mundo del pecado, que han sido llamados fuera de la condenación, que han sido llamados fuera de la vida de la religiosidad, que han sido llamados fuera del camino ancho que lleva a la perdición, que han sido llamados para hacer sal, para hacer luz en este mundo. Y vivimos en un mundo de pecado y de maldad, pero el Señor nos llamó ¿a qué? A hacer luz, a hacer sal. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, la iglesia son todos aquellos que están en el mundo, pero que no son de este mundo. ¿Me explico? Estamos, pero no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no hacemos lo que el mundo hace. Vean lo que dijo Jesucristo en la que sigue en Mateo. Capítulo 17, 14, 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero dijo el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted es un extraterrestre viviendo en este mundo. ¿De acuerdo? Vive en este mundo, pero no es de este mundo. No podemos hacer uno de los tres enemigos que hemos aprendido en el discipulado que tenemos acá. Primeramente, es el mundo. El mundo nos lleva a tratar de inmiscuirnos en las cosas que el mundo se hace. Hace maldad, hace iniquidad. Es un mundo de pecado. Segundo, enemigo de nuestra carne, que muchas veces desea eso. Y tercero es Satanás, que muchas veces te trata de jalar. A veces le echamos la culpa a todo a Satanás, pero a veces somos nosotros, nuestra propia carne, que nos está llevando a hacer cosas que no debemos. Ay, es que estoy atormentado. No, no es, eres tú. Tú que todavía tienes deseos carnales. Tú que todavía estás viviendo en este mundo y te estás llevando a hacer cosas de este mundo. Y a veces que le echamos la culpa para justificarnos siempre el enemigo, siempre el enemigo. Y la verdad, si fuera el enemigo, tu vida sería como la de Job, más o menos, ¿eh? Imagínate, si verdaderamente el enemigo te estuviera atacando y hubiera pedido permiso para que te zarandeara, como zarandeó a Pedro, como zarandeó a Job, como zarandeó a varios de los discípulos, no. Y a veces llegamos ahí, pastor, quiero que ore por mí porque creo que el enemigo me está atacando. No, no es eso. Yo desde el principio predicaría como usted y le diría, ¿sabe qué? Es su carne. Vamos a orar para que verdaderamente usted desbase en el espíritu y deje los deseos de la carne. Vamos a orar para que verdaderamente se separe usted del mundo. Quizás las amistades que tiene, las relaciones que tiene, lo están empujando que usted se vaya más para allá. No tiene nada que ver aquí un enemigo. ¿Me explico? O sea, tenemos que entender y comprender eso. Nosotros tenemos que el Señor rogó para que no nos quitaran, para que no nos pusiéramos en esfera y no hiciéramos nada. Sí, tenlos aquí, pero líbranos del mal. Líbranos de toda la maldad que existe en el mundo. Líbranos de toda iniquidad. ¿Amén? Ahora, ¿cuáles son las características de que sigue de la iglesia verdadera? Y vamos a ver cuatro características importantes de la iglesia verdadera. ¿De acuerdo? La primera, la que sigue, primera característica. La iglesia verdadera es la que está edificada sobre Cristo. ¿Sobre quién está edificada? Sobre Cristo. Porque muchos decimos que la iglesia verdadera está edificada sobre quién. ¿Qué se llega allá? Sobre Pedro, que es el primero. Mas no es así. La iglesia verdadera está edificada sobre Cristo. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y yo te digo que tú eres David y sobre esta roca no está porque tienes, si te das cuenta, tiene una cuna.
No sé si muchos creen que le dijo a Pedro, y tú eres Pedro y sobre esta roca. No, y sobre esta roca. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Ahí les va. Algunos difieren de esa teoría o de esta doctrina de que la iglesia está basada en el apóstol Pedro y sus sucesores. Pero esto ni siquiera el mismo apóstol Pedro, vean, ni siquiera Pedro en sus epístolas enseñó que él era la piedra. Él enseñó precisamente, sí, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 al 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo Pedro estaba hablando aquí que él no era la piedra, sino que Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Esa piedra que ustedes no quisieron, esa piedra que ustedes simplemente no edificaron, no quisieron que edificara sus vidas. ¿De acuerdo? Y ahí les repite nuevamente, yo no doy salvación, en ninguno hay otra salvación, no es en mí, dijo Pedro, no es en Pablo, no es en Lucas, no es en María, sino en ¿quién? En Jesús. En Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Podemos pedir nosotros a cualquiera que usted quiera, pero si usted no le pide a Jesús, ¿sabe qué? Sus oraciones están simplemente siendo en vano. Está siendo en vano. Usted no le puede pedir a nadie más. Es que le pido para que interceda. No, Dios no quiere ningún intercesor. El único intercesor que tiene Dios es Jesucristo. No tiene más intercesores. Y si usted quiere alcanzar salvación, lo va a alcanzar en mí. Y la verdadera iglesia, la primera característica es que va a estar basada, ¿qué? Fundamentada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si usted está en alguna otra iglesia en la cual el fundamento sea otra persona y se esté orando y pidiéndosela a otra persona, no, usted está mal, no está en la verdadera iglesia. Tiene que rebobinar nuevamente su entendimiento, su conocimiento y empezar a buscar la verdadera iglesia, la cual esté fundamentada en quién, esté fundamentada, ¿sí? Y edificada sobre Cristo que es la piedra. Segunda característica, es en la que se predica y enseña la palabra de Dios. ¿De acuerdo? En la que se predica y se enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículos del 8 al 11 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y se bautizaban. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. Imagínense que yo tuviera que predicarles mi vida, mis experiencias y mis fábulas. ¿De acuerdo? Y el mundo todo lo cree. Le sacan la fábula de una aparición de un no sé qué allá y ahí se van todos a adorar la imagen y la aparición. Es una fábula. Y el mismo Señor está diciendo, cuidado con las fábulas, no crean en fábulas. Y el mismo Pedro, lea primera de Pedro capítulo 2, todo el capítulo, y usted se va a dar cuenta que el mismo Pedro estaba diciendo, cuidado. Tengan cuidado porque en los postreros tiempos vendrán personas a contarte fábulas. Y la mayor parte de las religiones allá afuera se han convertido por fábulas. Y no les quiero nombrar porque a veces metemos goles acá. Pero usted analice simplemente. Y por ahí hay uno que dice que le dijeron que escribiera un libro y que había otro libro aparte de la Biblia. Es una fábula. Y por ahí que no, que le habló a fulana de tal y que también esta es la verdadera religión, fábulas.
¿Y qué se apareció de la imagen? Fábulas. ¿Y todo el mundo qué? Está creyendo en fábulas. ¿Y no en qué? En la palabra de Dios. Tenemos que creer, sí, en la palabra de Dios. Que te enseñen y te predique. La verdad, la iglesia va a predicar y se va a enseñar lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante el discipulado. Una iglesia sin discipulado simplemente no crece. Por le doy gracias a los que están todavía en el discipulado. La verdad, esfuércense, retome el discipulado nuevamente si ya lo dejó. Por favor, retómelo. Aunque usted a veces haya trazado un tema o algo, no se preocupe. Los demás temas también están interesantes para que usted piense nuevamente discipularse, aprender de la palabra de Dios. Ahí enseñamos la palabra de Dios basado en la Biblia. No le vamos a sacar ningún otro libro ahí para que usted empiece a buscar, ni siquiera un diccionario, ¿no? Me explico, estamos todos basados en la palabra de Dios que es la Biblia. Amén. Entonces, retome los tiempos. Tercera característica de iglesia, de la verdadera iglesia. En esa iglesia se debe de predicar la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Cuidado. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Tú no puedes ser salvo por ti mismo, porque esto es un don de Dios, dice ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero vamos a andar en obras después de que nosotros somos salvos por gracia. No vamos a andar en obras para alcanzar la salvación. Y muchos visitan, todavía no han aceptado a Cristo, pero creen que por visitar una cárcel, que por visitar a un enfermo, que porque hacen esto, hacen el otro, por eso va a alcanzar la salvación. No, no puede asistir todos los domingos a una reunión X, no. Lo vas a alcanzar por gracia, por medio de la fe, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Yo creo en Cristo Jesús, acepto una declaración de fe, por tanto, ¿qué? Soy salvo por eso. Es un regalo inmerecido, porque verdaderamente ni lo merecimos. Pero muchos piensan que van a llegar a decir, le van a decir al Señor: Señor, fíjate que yo quiero entrar a tu cielo, porque pues yo hice estas obras de caridad. Yo visité enfermos, no, visita a los enfermos porque ya eres salvo. Visita las casas porque ya eres salvo. Haz obras, buenas obras. Haz buenas obras porque ya tienes la salvación. Porque ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Pero todavía, mientras tú no hayas hecho esa oración de fe, olvídate. Y no se trata de sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificio. No se trata de guardar un día completo para, ay, es que no, Dios dijo que este día lo guardáramos. No, no vas a ser salvo por guardar un día. El Señor no quiere sacrificios. No vas a ser salvo por andar corriendo 20,000 kilómetros. No vas a ser salvo por eso. La verdadera salvación la vas a obtener por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que debe de predicar la verdadera iglesia. No puede predicar otra cosa. Cuarta característica. La verdadera iglesia es en la que hay testimonios de vidas transformadas por la palabra y por el poder de Dios. Mateo 11, capítulo del 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres en espíritu, pero también a los pobres en economía. Pero dice que se quedaron pobres, de lo que dice hace rato. Pero ¿sabe qué? Se ha manifestado el poder transformador de Dios y del Espíritu Santo por medio de la palabra. La palabra transforma. Tú no tienes que hacer un pacto de un año, como muchos lo hacen. No, un año sin tomar, un año sin esto, no. La palabra, cuando la palabra llega verdaderamente a tu vida,
vida y el Espíritu Santo entra verdaderamente en tu vida, va a transformar tu vida por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando tú verdaderamente crees la palabra, el poder de Dios hace las cosas. Eso es fe. Es que yo todavía ando cojeando en la patita y apagó los cojeando porque tengo un pecadillo por ahí, pues entregáselo al Señor. Si yo quiero cambiar eso, yo quiero hacer las cosas diferentes. Y dile, transforma mi vida. Cada que tú ores, dile, Señor, si hay algo todavía en mí, transforma mi vida, transforma mi vida. Yo sé que tu palabra tiene poder y hay poder en ti, Señor. Creo en ese poder que va a transformar mi vida, va a transformar mi manera de ser. Si estás todavía luchando con tu carácter, ponle ese carácter al Señor. Si estás luchando todavía con algún tipo de situación, entrégale eso al Señor. Pero en la iglesia verdadera tiene que haber existir eso. Tiene que haber testimonios de vidas transformadas por la palabra y por el poder de Dios. No queremos iglesias como las que se practican afuera, que llegan, levantan las manos, es que se entran y al rato están haciendo estupideces, tonterías. Yo no entiendo a esa gente que celebra algo espiritual, a una deidad, entre comillas, y lo celebra con alcohol. Hágame el favor. ¿Están celebrando y afuera qué? Están las grandes cantinas, están los bares o hacen fiesta para embriagarse. Es por la alegría. ¿Alegría de qué? ¿Usted cree que el Señor se goza porque usted, si Él mismo está diciendo que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos? ¿Se imagina? Entonces, eso no es transformación de vida. Si tú verdaderamente en tu vida, Dios transforma tu vida, tiene que haber un cambio diferente. Analiza tu vida pasada y analiza tu vida ahorita. ¿Ha habido un poder transformador en tu vida? Claro que lo ha habido. Si ustedes pudieran ver un video del yo hace 20 años al yo de ahorita, nada que ver. Desde mi manera de hablar, yo soy de un pequeño pueblo, un crepúsculo arrebolado. No, ya iba a decir de Tacapatapio, no, no, yo soy de un pueblito, del pueblo de Villaflores. Y en Villaflores es un pueblo de la verdad, perdónenme, pero si alguien lo está viendo, pero son mal hablados, majaderos hasta donde no se puede. Imagínense a mí, yo era de cada 100 palabras, 98 eran majaderías. Y peor enojado, olvídese, enojado. Enojado me convertí yo en un hombre verde, y diciendo cosas y disparates y todo, pateando, golpeando, no. Pero yo estaba muy bien. Dios hizo algo muy diferente en mi vida. ¿Para qué? Le dio un propósito a mi vida. Ahora, la que sigue. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia en este mundo? ¿Cuáles son los propósitos? No estoy hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿De acuerdo? Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, bueno, desde antes, desde que Jesucristo ascendió al cielo, desde el momento que el Señor subió al cielo, la iglesia, ¿sí?, se quedó como responsable para cumplir el propósito de Dios en cada pueblo, en cada lengua y en cada nación. Y esto significa que cada uno de nosotros que formamos la iglesia debemos de llevar a cabo el propósito de Dios en este mundo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia y cuáles son los propósitos que nosotros debemos de cumplir? ¿Cuáles son los propósitos? Y vamos a ver 3 propósitos importantes que se te tienen que quedar grabados. Y este año, antes de cumplir cualquier propósito, ponte a cumplir los propósitos que Dios quiere que tú cumplas aquí en la tierra. Déjate de lo de bajar de peso, déjate de lo demás. Porque muchos ahí en la noche estamos ahí proponiéndoles, no sé, hoy me propongo viajar. No, eso no es nada. 3 propósitos relevantes para ti. Y ahí te va. El primer propósito es el propósito evangelístico. ¡Ay, que le diga, pues! ¡Ay! ¿Eh? Hoy
dice mi pastor, dígale al que está atrás, me pasó Rosaldo que lo te pegó a ti. ¿Vale? Propósito evangelístico. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Cuántos tienen poder del Espíritu Santo? Primera de Timoteo 1. Dice la palabra, dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú vas a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde el momento que tú oraste, ¿sí? Y recibiste al Señor Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ti. Mora en ti, está en ti, tienes el poder. Pero no dice que nada más te quedes con el poder ya. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchos nos queremos ir al Congo a predicar a los caníbales, pero todavía no. ¿Por qué razón? Porque primero dice, tenéis testigos en Jerusalén. Jerusalén significa en sí, cuando nos manda que nosotros vayamos a Jerusalén, primeramente nos está enviando a predicar a los más cercanos a nosotros. Jerusalén representa a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos. Céntrate en ellos. Cuando llegues al cielo, ¿y qué hiciste con tus hijos? Muchas veces nuestro testimonio es haciendo que nuestros hijos no vengan a Cristo. Cuidado. Nuestro testimonio es haciendo que nuestros padres no vengan a Cristo. Porque muchas veces nos convertimos en religiosos. ¿Religiosos por qué? Los empezamos a condenar cuando el mismo Cristo Jesús dijo en Juan 3:17 que Él no había venido a condenar al mundo. ¿Qué derecho nos damos nosotros para condenarlo a todos? Y andamos ahí mandando al infierno a medio mundo. ¿Quién le dio ese derecho de mandar al infierno a medio mundo? Si usted es un pecador igual o semejante a ellos. Por eso Pablo en el libro de Romanos capítulo 2, no juzguéis, dice Pablo, no juzguéis, no seas juzgador, no condenes. Debemos de condenar, demostrémosles el amor del Señor. El amor nos dijo dos mandamientos principales: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, ¿sí? Tu ser. Y ama el segundo, dijo, ama a tu prójimo como tú mismo. Y si amas, no vamos a andar condenando, no vamos a andar mandando al infierno desde ahorita. Prediquemos de la palabra del amor de Cristo. Hablemos qué amor tan transformador vino a nuestras vidas en base al amor de Cristo. Pero no andemos juzgando. Si ellos llevaban una religión, allá estábamos nosotros también. ¿Y quién nos dijo algo cuando andábamos ahí? Nadie. Conocimos la verdad. Seamos nosotros ¿qué? Simplemente pacientes con ese tipo de personas, tolerantes, pero a veces no toleramos. Y el Señor quiere que nosotros seamos de esa manera. Y van a ver cuántas personas van a querer conocer del amor de Cristo, que verdaderamente conozcan que tú eres, que tu vida ha sido transformada, que verdaderamente Cristo Jesús vive en tu vida, que ellos vean algo diferente. Pero en vez de te enteras que está enfermo algún familiar, ni siquiera le llamas. Ay, joder. ¿Ah? Que un familiar tiene necesidad, tienes para ayudarle y tampoco le ayudas. Doble ahí, joder. Tenemos nosotros el propósito evangelístico, evangelizar, predicar desde la palabra, hablar desde Cristo Jesús, de su amor, de su misericordia, de todo eso. Segundo propósito, el propósito de edificación. Por favor, tenemos que edificar. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si tú quieres algún don de la iglesia, que sea para edificación. El Señor ha llamado y preparado a hombres y a mujeres para predicar la palabra, para edificar a su pueblo, para enseñar la sana doctrina, para predicar el verdadero evangelio. ¿Y saben cuál es el propósito verdadero de la edificación? Es solamente se puede hacer realidad por medio del estudio de la palabra de Dios. Ya que muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces
andamos recomendando libros por ahí, y ¿saben qué? Pueden haber muchos libros que nos van a ayudar a conocer precisamente de Dios, de la vida cristiana, pero solamente la Biblia nos edifica, la Biblia nos alimenta, la Biblia nos transforma, la Biblia nos ilumina. Tenemos que regresar a esos tiempos antiguos de lectura bíblica. Es que no me da tiempo. Para eso llego a la iglesia y se conforma solo con la palabra que escuchan en la iglesia. Tenemos que retomar nuevamente la lectura bíblica, empezar a edificarnos, y vamos a edificar a las personas. Edifiquemos realmente nuestras vidas y después podemos edificar a las demás por medio de la palabra. Por eso aquí ponemos la de Proverbios, el proverbio del día número 1. Mire, un año completo leyendo Proverbios. Y si usted lo hace, su vida está siendo transformada. Pero si usted no lo hace, ¿sabe qué está pasando? Nada. Simplemente está llevando una religión X. Viene, se sienten bien, levanta las manos, adora al Señor, pero su vida no es transformada. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, y usted estalla como la olla de presión. Revienta. ¿Sabe por qué? Porque su vida no está edificada. Y el Señor nos hizo ese propósito, primeramente de edificarnos. Según de Timoteo 3, la que sigue, según de Timoteo 3, 16, 17, no me está, ¿verdad? Perdón, no lo puse. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ha pasado? Yo anteriormente, la verdad, a ver, por accidente alguna persona me hacía algo y estallaba, la quería ahorcar. Pero ahorita, la verdad, sinceramente, uno tiene que decir: Señor, Padre, dame paciencia. No sé, a veces nos pasa. Pero tenemos que entender, y eso es transformar, eso es edificar. Y la palabra es lo que va a hacer nuestras vidas, que seamos perfectos, enteramente para toda buena obra. Así que edifiquémonos y edifiquemos a las personas. Nuevamente retomo, disculpen nuevamente, es un nuevo año, retomemos el discipulado bien, por favor, matrimonios, comuníquense con nosotros para lo que es la consejería matrimonial. La verdad es importante discipularnos, es importante verdaderamente empezar a conocer más de la palabra de Dios. Y tercer propósito, el propósito de restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vea, el propósito de la iglesia no solamente es buscar a los perdidos, sino también restaurar a los que caen, a los que fallan, a los que se apartan. Y como dice el versículo, a los que han sido sorprendidos en alguna falta. Y seguramente todos nosotros conocemos hermanos, hermanas en Cristo, a personas de nuestra familia que han sido sorprendidos en alguna falta, que han fallado, que cometieron errores, que han caído en pecado. Sí, no hemos conocido. ¿Qué debemos hacer? Restaurarlos. Hay mucha gente, en esta pandemia, muchas personas dejaron de asistir a una iglesia cristiana. Vaya, restáuralas. Habla con ellos, que regresen a los caminos de Cristo. Usted conoce a personas que veían las iglesias levantando las manos y ahorita los ve en las cantinas, los ve en los bares, los ve haciendo cosas otra vez del mundo. Vaya y restáuralas. Pero ¿sabe qué hacemos? Lastimosamente lo que hacemos es lo contrario a lo que Dios nos manda en su palabra. Muchas veces los humillamos, los menospreciamos, los criticamos, los juzgamos. Pero no es lo que el Señor nos está mandando a hacer. El Señor nos está mandando que debemos que hacer como iglesia: restaurarlos, no destruirlos,
si el mundo ya quiere destruir a los hijos de Dios, ¿cómo vamos nosotros a destruirlos también? El mundo ya critica. Simplemente llegamos a una iglesia cristiana y lo primero que piensan ya es a criticar. Lo mismo tú ya estando en Cristo, el mundo te critica. ¿Nos vamos a unir al mundo para criticar a nuestros propios hermanos? Claro que no. Dios no quiere eso. Nuestro propósito es ayudarles en su restauración, que vuelvan al camino de Dios, que puedan estar a cuentas con el Señor. Pero ¿qué necesitamos para poder edificar los que caen? Y el texto que vimos, si alguno fue sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerados de ti mismo, no sea que así también tú seas tentado. Tenemos que ser espirituales, ver a las personas de la misma manera en que Dios las ve. Dios no ve a una persona mala, no ve a un pecador, ve a un hijo perdido. Cuando el hijo pródigo, él salió de su casa, ¿sabe lo que hizo el Señor? No lo criticó, no lo juzgó, lo esperó. Dice nosotros sí restaurar eso. Seamos espirituales, empecemos a ver con los ojos de Dios. Tener un espíritu de mansedumbre, no seamos jueces. ¿Ya vieron lo que hizo ese? Juzgamos como si fuéramos perfectos. Y no somos perfectos. También cometemos faltas. Yo las he cometido. Y no porque sea pastor no voy a cometer faltas. Continúo cometiendo faltas constantemente. Pero gracias a Dios tengo un Dios de misericordia, el cual me permite acercarme a ese trono de gracia. ¿Sabe qué? Alcanzar misericordia todos los días. Reconozcamos que somos débiles. Reconozcamos que también nosotros podemos fallar y podemos caer en algún momento. ¿Y qué vas a esperar tú? ¿Que alguien te restaure o que te critique? ¿Qué prefieres? ¿Qué fue cuando te critican? No lo has sentido, no lo has reído. Uno sinceramente cuando te critican se siente horrible, se siente frío. Posiblemente hoy mismo alguien de nuestra familia necesita ser restaurado, pero en lugar de restaurarle lo estamos rechazando, menospreciando, regañando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regalarle este año ese propósito. Evangelicemos, alcancemos a personas. Cristo está pronto a venir. Y nos está mandando a que llamemos a más personas a su iglesia. ¿De cuántas sillas vacías hay en este lugar ahorita? Ya ven otro lugar, pero nosotros mismos, pues yo solo asistí. Le has hecho una llamada a los que no han venido. Le has mandado un mensaje. Le has dicho que los extrañas. O solo lo tiene que ser el pastor. Hay muchos familiares allá afuera que están perdidos. Te va a gustar que se vayan al infierno, que no tengan una vida de salvación junto contigo. Hay que edificarnos constantemente. Yo sé que a veces no da ganas de venir, en serio, uno quisiera quedarse enchamarrado. A veces digo yo, ay Señor. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Uno tiene que sacrificarse. Así que felicito a los que a veces vienen caminando en la oscuridad para venir y cumplir. Y en tiempo de lluvia vinieron mojándose para poder cumplir. Ahí se ve. Cuando verdaderamente queremos ser edificados. Pero muchas veces nosotros, ¿saben qué? Somos orgullosos, nos comportamos con arrogancia, creyendo que todos lo sabemos y que no hay nada que nos enseñen. Hay mucho que nos pueden enseñar todavía. La palabra, cada que yo abro la Biblia, en todo momento me está enseñando. Debería de ser ministrado. Cuando voy a congresos, voy a eso, a recibir. Porque
Porque no se trata nada más de que yo esté aquí vaciando y vaciando. Tengo también que recibir. Y tengo que ser humilde para ayudarle, para decir, si yo necesito de ti. Y tú que alguien me viniste. Para eso tengo una autoridad también, tengo un pastor. Y cuando veo de repente de ahí hay uno caído, y te levanta. Es el tiempo. Es el tiempo de que empecemos a cumplir propósitos verdaderos. Propósitos verdaderos dentro de la iglesia de Cristo, como pueblo y como hijos de Dios. Es el tiempo. No nos quedemos dormidos. Y este principio del año, hoy, primer día del año, hagamos ese propósito. Señor, hoy voy a evangelizar, voy a edificar y voy a restaurar. Señor, un don que tú me has dado, Señor, lo quiero utilizar para edificación. Cierra tus ojos, quiero orar por ti, así como estás. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra y por este tiempo. Gracias por este primer día, Señor, del año, en el cual tú nos has mostrado tus propósitos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Danos, Señor Padre, ese poder, ese amor, ese dominio propio para caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a testificar en tu palabra, a estar constantes, Señor Padre, edificando, Señor, a los hermanos en Cristo, Señor, a restaurarnos, Señor. Sí, hermanos, Señor Padre, que en este momento están escuchando tu palabra y cayeron de tu gracia, Señor Padre Celestial, cometiendo una falta. Hoy, Señor Padre, sabemos que tú eres un Dios perdonador, un Dios de misericordia, Señor, que nos perdona, Señor, porque amas, Señor Padre, al pecador, Señor. Sé, Señor Padre, que aborreces el pecado, Señor, pero amas a ese pecador. Por tanto, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, ese espíritu de mansedumbre, Señor. Danos tus ojos para vernos, Padre, de manera espiritual, bendito Dios. Y de esa manera poder, Señor, restaurarles, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Sabemos, Señor Padre, que en esta iglesia, Padre, está edificada por ti, Señor Padre. Sabemos, Señor, bendito Dios, que también aquí, bendito Dios, se predica la palabra de Dios. Sabemos, Señor, también, bendito Dios, que hay testimonio, Señor, de vidas transformadas por medio de la palabra y por medio de tu poder, bendito Dios. Gracias por tenernos en este lugar. Permite que este año sea un año de bendición, Señor Padre, en el cual tu favor, Señor, permanezca en nosotros, Señor. Que podamos caminar y que el próximo año, Señor, podamos, Señor, bendito Dios, contar ese fruto, el fruto nuevo, Señor, que ha llegado, Señor, y que hemos rescatado, Padre, por medio de tu palabra. Yo hoy te glorifico, Señor, te alabo y te doy las gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida y por todo lo que harás, bendito Dios. Yo hoy declaro sobre tu vida, pueblo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga misericordia de ti, y que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos, que le palmas al Señor.